buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo a cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey, 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 mi gente, Dios te bendiga y bienvenido al único café que se cuela en el heaven, en el sky, en el cielo, donde habita Dios, los ángeles, los querubines. Allá lo cuelan y luego lo envían aquí y hacen el download. Y aquí es el centro de download en el estudio de Café con Cristo, en el centro de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, aquí en Downtown Chicago, en el 10º piso de un edificio que no te puedo decir ahora mismo cuál es, pero estamos aquí. Hey, hey, mi gente, qué bueno, qué cool que estemos una vez más aquí conectados. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y con nosotros, DJ Vic. Yo, saludos, ¿cómo estamos? Dios te bendiga, David. Oye, Vic, está un poco nublado hoy, ¿verdad? Un poquito, por ahí se asoma, decimos nosotros, el sol está medio lagañoso. Lagañoso. Bueno, mi gente, mientras al sol se le quita la lagaña, nosotros aquí activos. Le quiero mandar un saludo me mandaron ahí un saludo. A ver si yo lo puedo conseguir por aquí. Y deja ver cómo es la cosa. A esta sierva. Andrea, Camila y a su mamá Carmen. Le mandamos saludos en el nombre de Jesús. Y esperando que sigan escuchando a Café con Cristo y que se llenen. Porque este es el único café que entre más tazas, mejor. Bueno, mi gente, yo tengo hoy contigo una cita. Y esta cita para mí es tan importante porque siempre nos conectamos y yo le ofrezco a ustedes lo que el Señor pone en mi corazón. Y yo espero que este tema esté haciendo algo en ti, porque está haciendo algo en mí. Me está llevando a revisar, a orar y a mirar de nuevo estos textos a la luz del Espíritu Santo y mirando el contexto de nuestras vidas. El tema de hoy, vamos a seguir con las ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas. Pero el tema de hoy se llama de la adoración a través de las ofrendas de Caín y Abel a la Eucaristía. Un poquito largo, pero vamos a ver si lo cambiamos. Pero básicamente vamos a hablar de la adoración, la ofrenda y cómo eso desde Caín a Abel nos lleva a la Eucaristía. Quiero decirle algo, un disclaimer antes de iniciar. Que todavía no tengo la revelación completa, ¿verdad? O sea, estamos todavía tratando de extraer, pero te voy a dar lo que hasta ahora yo he recibido para que juntos sigamos aprendiendo, creciendo y dando lo mejor de nosotros al Señor. Antes de iniciar, vamos a orar brevemente para que el Espíritu Santo dirija este podcast y también para que abra tu corazón, tu mente, tu alma, para que recibas una taza celestial de este café con Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este momento, por esta conexión. Te pedimos que tú nos ayudes a ver tu palabra, a entender lo que ahí está escrito, a recibirlo y a aplicarlo en nuestras vidas. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos darte lo mejor de nosotros, Señor, no lo que nos sobra. Ayúdanos, Señor, a vivir como adoradores, a vivir como personas que constantemente te traigan la ofrenda diaria y a vivir como una ofrenda grata hacia ti, Señor. Que esta cultura, que esta sociedad, donde quiera que estemos nosotros, que ellos puedan verte, escucharte, amarte, conocerte y servirte. Y te pedimos todas estas cosas en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Ok, mi gente, vamos a hablar un poquito sobre Caín, Abel, las ofrendas, adoración. ¿Qué tiene que ver todo esto? Desde el principio de la creación, Dios, escucha bien, cafetero, Dios nos ha diseñado con un corazón de adoradores. Así es.
fuimos creados para adorar. Somos seres emocionales, somos seres llenos de pasión. O sea, somos seres que todo lo que hacemos, cuando lo hacemos, damos todo lo que tenemos. Y si no, no lo hacemos porque así somos. En especial los latinos, ¿verdad? Nosotros somos gente muy apasionadas. Si bailamos, es con pasión. Si peleamos, es con pasión. Si vamos a dar otra, es con pasión. Si estamos enamorados, con pasión también. Es más, hasta comemos con pasión. O sea, somos personas apasionadas. Y Dios siempre está tratando de dirigir esa pasión hacia Él, ¿verdad? Hacia Él. Pero en nosotros Él ha puesto ese corazón de adoradores. Y el problema fundamental siempre radica en lo que adoramos o a quién adoramos. La adoración es un acto innato en el ser humano porque así nos hizo Dios. Jesús, al conversar con la mujer samaritana, le dice: Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4, 24. Entonces, esta búsqueda de adoradores en espíritu y verdad revela el deseo de Dios de una adoración sincera y auténtica y no ritualística. Ahora bien, Dios desde el principio ha tratado de capturar nuestra atención, nuestro corazón y nuestra adoración. Sí, o sea, desde el principio esto es lo que Él está haciendo con nosotros. Tanto así que San Agustín captura esta verdad diciendo lo siguiente: Señor, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Right? Y es la verdad. Aquí San Agustín resalta que nuestra verdadera identidad y propósito solo se descubren cuando conocemos y adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios y adorar a Dios, nos conocemos mejor a nosotros mismos y nos amamos mejor a nosotros mismos. La historia de Caín y Abel nos proporciona esta primera connotación de adoración a través de las ofrendas. Atención. Aquí, en el libro de Génesis, se establece un patrón que se desarrolla a lo largo de las escrituras, desde las leyes dadas al pueblo de Israel, pasando por el sacrificio de Jesús, hasta culminar en la Eucaristía dentro de la iglesia. Lo que queremos en este tiempo, vamos a ver si lo logramos. Vic me dijo a mí: yo no creo que tú vas a poder en una sola. Ahí está Vic diciendo de que I don't think so, brother. I don't think so. Lo que vamos a tratar de hacer es explorar cómo Dios utiliza las ofrendas para enseñar a su pueblo a vivir una vida de adoración y las consecuencias de no comprender este principio. Es que vamos a tratar de hacer, ¿verdad? Vamos a tratar de explorar cómo Dios desde el principio utiliza las ofrendas como el vehículo o como el ritual para enseñar a su pueblo a vivir una vida de adoración, preparándonos para cuando Jesús llegue, ¿verdad? A esa transición, y luego tú y yo entender las consecuencias de no comprender este principio y no aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a volver a lo de Caín y Abel. Aquí es la primera vez en Caín, en el capítulo 4 de Génesis, es la primera vez que vemos a dos personas traerle una ofrenda al Señor. Amén. Es la primera vez que vemos a dos personas traerle una ofrenda al Señor. Ahora bien, esto es importante porque Dios no necesita la canasta variada de Caín. ¿Quién dice amén a eso? Dios no necesita la canasta. Oye, Víctor, yo escuchaba el podcast ayer y me reía yo mismo diciendo de que la canasta variada. ¿Cómo que? No, había una variedad ahí de cosas para escoger. Y yo decía: Señor, tú no necesitabas esa canasta. O sea, Dios tampoco necesitaba las primeras ni las mejores ovejas de Abel. Lo que pasa es que el Señor estaba tratando de moldear su corazón a través de un acto.
Dios conociendo, porque acuérdate lo que pasó en el jardín. En el jardín no se necesitaba ofrendas ni sacrificios porque estaban en perfecta comunión con Dios. Cuando se rompe esa comunión con Dios, Dios establece este ritual de traer ofrendas, pero la ofrenda en sí mismo equals adoración. Esta es la primera vez que vemos a dos personas adorando a Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Vemos a dos personas adorando. Quiero que tú veas la ofrenda como una adoración. Yo creo que Abel cantaba mejor, ¿verdad? O sea, Abel adoraba mejor. Entonces, vemos, y esto lo hablamos en el episodio anterior, Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Entonces, este rechazo y aceptación, escúchame, no fueron arbitrarios. O sea, es que revelan el corazón y la actitud de los adoradores. Yo creo que tú veas a Caín y Abel como adoradores. ¿Ok? Dos hermanos que Dios está tratando de transformar en adoradores a través de un ritual que se llama la ofrenda. Amén. Dios tratando de cambiar el corazón del hombre y enseñarle que tiene que traer una ofrenda, pero a Dios no le interesa tanto la ofrenda porque Dios no necesita la ofrenda. Dios te está tratando de cambiar el corazón del ofrendador. Por eso es que la actitud del corazón importa en este proceso. Amén. De nuevo, querido cafetero, entiende lo que estoy aquí tratando de hacer. Es hacer la conexión entre Caín y Abel como adoradores a través de la ofrenda y cómo a través de los tiempos Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Y luego al final de los tiempos Jesús se presenta como la última ofrenda y el último sacrificio. Y cómo después al final de los tiempos en la Eucaristía, ahí es donde vemos de nuevo la ofrenda. En la liturgia hay una parte de ofrenda y luego el sacrificio que es Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Donde ahí nosotros recordamos el sacrificio, lo celebramos y nos hacemos partícipes. Y en ese momento nosotros somos los adoradores, ¿verdad? Venimos con todo nuestro corazón a un lugar a dar lo mejor de nosotros a Dios. Es más, yo voy a hacer aquí un paréntesis, porque yo sé que luego se me va a olvidar. Y si lo repito de nuevo, gloria a Dios. Pero sé que un paréntesis. Mira, ¿sabes que la parte de la ofrenda, por ejemplo, en la liturgia, cuando yo voy a la iglesia, ¿verdad? Esa es la parte de la liturgia de la Eucaristía. Ahí entra la parte de la ofrenda. ¿Sabes lo que a mí a veces me da tristeza? Cuando están pasando la canasta, ¿ok? Y las personas, no todas, pero una gran mayoría, mete la mano en el bolsillo, right? Y saca lo que tiene y se pone a rebuscar lo que tiene ahí y dice, bueno, le voy a dar tanto y voy a dar $5 ahí porque le voy a dar 10. O sea, no entendiendo que es no entendiendo el principio de la ofrenda. Imagínate una cosa, imagínate si tú como mamá o papá, o sea, y yo quiero que si tú puedes practicar eso en tu casa para que tú veas cómo cambia el tiempo de la ofrenda en el tiempo litúrgico. ¿Qué pudiera suceder si tú como mamá o papá, o como soltera o soltero, novio o novia, o tú estás casado con tu esposa, si ustedes como esposos dijeran, amor, mira, esta es la ofrenda que vamos a poner en la canasta. Esto es en tu casa que tú lo vas a hacer, ¿ok? En tu casa. Esta es la ofrenda que vamos a poner en la canasta cuando lleguemos a la parroquia. Vamos a orar sobre nuestra ofrenda, para que cuando Dios reciba sea una ofrenda grata para sus... ¿Tú te imaginas? Que tú agarras ese sobre, ¿verdad? Y no es la cantidad, sino es como el corazón con el cual tú estás preparando la ofrenda. Cuando llegue ese momento en la liturgia donde tú depositas tu ofrenda en esa canasta, tú no solo estás depositando un sobre con dinero, tú estás depositando ahí deseos, sueños, tu corazón completo está en ese sobre. Y así lo recibe Dios. Lo que pasa es que nosotros ese tiempo de ofrenda lo vemos como una molestia muchas veces. Y Dios perdone si hay una segunda colecta. Ahí es donde no, ¿verdad? Pero yo espero que esta enseñanza te ayude a revisitar lo que significa ofrendar a Dios.
¿Por qué con Caín y Abel Dios empieza esto de ofrendar, de adorar? Tráeme tu ofrenda, cuando en realidad te está diciendo tráeme tu corazón. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo nosotros diariamente le traemos nuestro corazón como ofrenda al Señor? ¿Como Caín o como Abel? Entonces, la actitud del corazón importa. ¿Cómo está tu corazón hoy, cafetero? Porque la aceptación de la ofrenda de Abel sugiere que Dios busca una actitud sincera y devota en la adoración. Abel ofreció lo mejor que tenía, con la fe que tenía, mientras Caín aparentemente ofrece algo sin el mismo nivel de devoción y de sinceridad. La actitud del corazón es importante. Otra cosa que es importante es la calidad y la sinceridad. Aleluya. Dios no solo mira la ofrenda externa, sino la intención y la calidad de la misma. Esto ¿qué hace? Que nos enseña que nuestra adoración debe ser con lo mejor de nosotros y con un corazón correcto, con un corazón que está en paz, con un corazón que viene a darle lo mejor al Señor. Y hay consecuencias cuando nosotros no entendemos estos principios. Caín no entendió la importancia de darle lo mejor a Dios, de tener una actitud correcta en la adoración. Su incapacidad para aceptar la corrección de Dios nos enseña eso. Él no supo, Dios, caramba, Caín, yo estoy tratando de enseñarte algo que te va a ayudar, que te va a bendecir, pero Caín no pudo entender porque su corazón no estaba alineado con el corazón de Dios. Entonces él en su envidia, en su odio, finalmente ¿qué hace? Que mata al hermano porque no le queda otra cosa, porque no entiende lo que Dios está tratando de hacer. Caín, no es la ofrenda, es que tu corazón no está donde yo quiero que esté, porque yo estoy tratando de ayudarte, Caín, porque un día yo voy a enviar a mi hijo Jesús, que va a ser la máxima ofrenda, el máximo sacrificio, y un corazón como el tuyo no va a saber aceptarlo. Con razón dice la palabra que vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, dice la palabra. Que vino cuando Jesús dice vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido transformado todavía para reconocer la ofrenda, para reconocer el sacrificio, para reconocer a la oveja. Right? Dios a través de los tiempos, ¿qué pasa? Que cuando esto nos muestra que la rebeldía y la violencia, la falta de comprensión de lo que es la adoración verdadera, auténtica, puede llevar a una rebeldía. Y en casos ya mayores, hasta la violencia. Otra cosa que puede producir es alejamiento de Dios. Caín fue marcado y se convirtió en un vagamundo separado de la presencia de Dios. Separado. Y esto simboliza que un alejamiento espiritual que ocurre cuando no vivimos en adoración sincera. Oh Dios mío, yo espero que esto te esté despertando en tu corazón este deseo de ser un adorador auténtico en espíritu y en verdad. Yo espero que tú, escuchando este podcast, que tú le estés pidiendo a Dios: Señor, dame un corazón sincero que te adore, que te ame. Señor, que yo te dé todos los días lo mejor de mi corazón, que mi vida sea una ofrenda grata para ti. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del impacto cultural que esto provoca. Porque cuando una cultura no entiende o rechaza el principio de adoración a través de la ofrenda, hay algo que puede suceder. Una de las cosas que puede suceder cuando no entiende la adoración a través de la ofrenda, y esto es interesante porque hay personas que no van a hacer la conexión, porque no van a entender. No es que Dios, yo adoro pero la adoración tiene que ser, tiene que haber un sacrificio en la adoración. ¿Tú me entiendes? Para que tenga valor. Cuando tú le das lo mejor a alguien de ti, tú estás sacrificando algo de ti. O tiempo, hay algo que tú estás dando de ti que no se lo da a otra persona. Hay un sacrificio en la ofrenda. Por eso cuando Abel le da lo mejor a Dios, está sacrificando parte del rebaño. Pero no importa, porque él dice, este sacrificio vale la pena. Porque el que va a recibir la ofrenda es mayor que el sacrificio que estoy haciendo.
Entonces cuando el que va a recibir la ofrenda, tú lo tienes en alta estima, el sacrificio para ti no es nada. Tú dices, yo quisiera darte más, pero no puedo, pero yo te voy a dar, o sea, por eso que cuando damos lo mejor, a veces dar lo mejor duele. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién puede dar testimonio que a veces dar lo mejor de ti duele a veces? Porque a veces dar lo mejor significa que tú tienes que sacrificar algo que tú no quieres sacrificar, que tú tienes que dar algo que tú no quieres dar, que tienes que soltar algo que tú no quieres soltar, que tienes que alejarte de algo que tú no quieres alejarte, pero lo haces porque amas y el corazón de adorador que tú tienes te ha llevado a convencerte que sin sacrificio tú no puedes adorar y no puedes agradar a Dios. La ofrenda tiene que también tener sacrificio, porque es que si no duele, no vale. You know what I'm saying? Si no duele, no vale. Tiene que ser algo que te... O sea, cuando digo que te duela, por favor, no me malinterpretes. Sino que tú digas, caramba, pero lo voy a soltar porque es para mi Dios. Es para mi Dios y Él vale esto y más. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud, oh my God, prepárate para lo que Dios va a hacer en ti. Ahora, cuando culturalmente, porque es una cultura que no entiende y rechaza este principio de adoración y ofrenda, dice, I don't know about that. Yo lo doy de mi corazón y that's it. ¿Tú me entiendes? Yo amo a Dios y punto. Pero es que el amar a alguien implica sacrificio, implica dar, implica soltar, implica morir, implica que tú te estás dando día a día por esa persona, que tú te has dejado de pensar en ti para darle a esa persona lo mejor de ti. Y no que tú te descuidas. No es eso. Es que el sacrificio por alguien que tú amas te llena de gozo, te llena de energía, te llena de fuerza. Es como el esposo va a trabajar todos los días. Dice, no, tranquila, que yo por ti, mi esposa, hago esto. O sea, tú lo haces con alegría, con gozo, porque tú quieres darle lo mejor a tu esposa. Tú quieres dar lo mejor a tus hijos. Y es que tú no puedes dar lo mejor a tu esposa y a tus hijos y no darle lo mejor a Dios primero. Porque luego ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no entiendo esto? ¿Qué sucede? Una desintegración moral. La adoración falsa o superficial puede llevar a una sociedad moralmente corrupta, desintegrada. Porque entonces, no, eso es mentira. Eso es la gente de la iglesia que le gusta que tú le traigas ofrenda y que, o sea, porque no entienden el principio. ¿Tú me entiendes, siervo? ¿Tú me entiendes, cafetero? No entienden el principio. No entienden ni el principio ni el principio. O sea, de la historia ni el principio que tú estás aplicando. No lo entienden. En otros conflictos y desunión. ¿Por qué? Porque la falta de una verdadera adoración a Dios puede resultar en conflictos internos, desunión. Claro. ¿O no te pasa a ti cuando tú hablas con alguien y dices, no, yo le doy lo mejor a Dios primero? No, pero es que la gente no van a entender porque ellos no entienden que Dios es tu fuente. Es la fuente de tu provisión, es la fuente de tu gozo, es la fuente de tu sanidad, es la fuente de tu fuerza, es la fuente de tu paz, es la fuente... Come on now. ¿Y cómo es posible que tú no le vas a dar lo mejor a la fuente de tu vida? Right? Tú no vas a dar cualquier cosa, una canasta variada al que te dio todo y sigue dándote todo y continúa dándote todo. Cuando no entendemos esto, hay una pérdida de propósito. Sin un entendimiento correcto de la adoración, las personas pueden perder el sentido de propósito y dirección en sus vidas. Yo estoy convencido que cuando Dios establece estas ofrendas y estos rituales, no lo hace para su bienestar, lo hace para el bienestar del pueblo. Para proteger al pueblo, para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo, para romper en ellos esas cadenas. Porque cuando el Señor rescata a Israel de Egipto, tenían 400 años en el desierto. Right? Y el Señor tuvo que hacer un trabajo ahí bien fino, bien fuerte. Para romper en ellos esa idolatría que tenía, para romper en esas cosas. Y a través de la ofrenda y los sacrificios y los rituales, Dios iba moldeando su corazón. Dios iba preparando su mente. Porque Dios no podía llevar unos esclavos a una tierra libre. Iban a convertir la tierra libre en tierra de esclavos de nuevo.
Por eso es que Dios con el pueblo de Israel establece el ritual de ofrendas. Dios formaliza un sistema de ofrendas a través de la ley dada a Moisés. Y este sistema tenía varios tipos de ofrenda. Cada uno tenía un propósito. Aquí le voy a dar 2 o 3 de las ofrendas y el propósito para que usted vaya entendiendo un poquito. Amén. Deja ver dónde está esto. Yo lo tengo aquí escrito. Here we go. So, estas ofrendas estaban vinculadas a momentos específicos del año, ciertos eventos, mientras que otras podían ofrecerse en cualquier momento. So, por ejemplo, número 1, la ofrenda del holocausto. Esto era diario, en la mañana y en la tarde. Según Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 42 y Números 28, del 3 al 8. La ofrenda del holocausto, esto era diario. También se ofrecía en días especiales como en el Sabbat, la Luna Nueva y las festividades anuales. Por eso era, mi hermano, que, o sea, yo hablaba esto con Víctor antes de entrar al aire, que yo cuando estaba haciendo mi título de teología, uno de los profesores nos dio a leer un artículo sobre lo sangriento que estaba el sacerdote en el templo, en el área, especialmente en el área del holocausto. Porque imagínate, el pueblo todos los días traía ofrenda. Había mucha sangre. La sangre era constante, pero era señal de que estaban conectados con Dios y trayendo su ofrenda a Dios y viviendo conforme. Y Dios estaba a través de todo esto. Dios no necesitaba sangre ni esto, pero estaba usando este método para cambiar su corazón, para sanar su interior. Está la ofrenda del holocausto. Está la ofrenda de grano, que esta se ofrecía en cualquier momento como ofrenda voluntaria, Levíticos 2. También se ofrecía en días festivos específicos, Levítico 23, versículos 9 al 22. Está la ofrenda de paz. Esta se ofrecía en cualquier momento como ofrenda también voluntaria, especialmente durante festividades y celebraciones, Levítico 7 del 11 al 21. Está la ofrenda por el pecado. Se ofrecía cuando alguien pecaba involuntariamente o era consciente de su pecado, Levíticos 4. Esto no tenía fecha fija, sino que dependía de la necesidad personal o comunitaria. Número 5, ofrenda por culpa. Esto se ofrecía cuando alguien cometía un pecado específico y requería restitución. Levítico 5, del 14 al 19. Esto es similar a la ofrenda por el pecado, pero no tiene una fecha fija. La ofrenda de purificación, según los eventos específicos que causaba impureza. Le hace Levíticos capítulo 12 al capítulo 15. Por ejemplo, después de un parto, la lepra, la emisión de fluidos corporales, se hacía la ofrenda de purificación. Está la ofrenda de las primicias. Se ofrecía al inicio de la cosecha de cebada durante la fiesta de las primicias. Levíticos capítulos 23, versículos 9 a 14. Generalmente en el mes de abril, en el mes de Nisan, durante la fiesta de los panes sin levadura. Está la ofrenda de los diezmos. Anualmente al final de la cosecha. Deuteronomios capítulo 14, del 22 al 29. Estos a veces se almacenaba y se distribuía en el tercer año, conocido como el año del diezmo especial para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Amén, que también habían momentos donde ellos lo guardaban y luego lo distribuían. Ofrendas voluntarias, en cualquier momento como expresión de adoración y gratitud. Levítico 22. De nuevo, hay otras ofrendas, pero yo quiero que ustedes vean aquí cómo Dios está estableciendo estas leyes a través de Moisés para llevar al pueblo constantemente al Señor. Constantemente. Habían ofrendas voluntarias por el pecado, por esto, de purificación, de los diezmos. Habían de las fiestas de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos. O sea, las ofrendas variaban en frecuencia, en momentos, dependiendo de la necesidad y también del calendario litúrgico de Israel. Algunas eran diarias, otras anuales.
Otras eran basadas en eventos personales, pero todas estas ofrendas apuntaban a un diferente aspecto de su relación con Dios. Dios que estaba expiando, purificando, había gratitud, había comunión. O sea, todo esto era Dios diciendo, venga a mí, acostumbre ese pueblo a venir a mí cuando tiene un problema. Lo que pasa es que un pueblo que ya tenía un corazón totalmente ya extraviado, Dios en su sabiduría pone un sistema que no era para siempre, pero que era necesario en ese momento para que el corazón del hombre se volviera poco a poco al Señor, usando la ofrenda como una adoración. Usando la ofrenda como una adoración. Y esto lo vemos constantemente en la palabra de Dios. El sacrificio. Ahora, después, y claro, estoy haciendo aquí muy breve por lo del podcast. Viene luego lo que se llama el sacrificio perfecto. Amén. El sacrificio perfecto que es Jesús. Jesús desde el principio de su ministerio se preparó para hacer la ofrenda perfecta. Jesús duró 3 años de ministerio. Y vamos a decir que en esos 3 años de ministerio Él se está preparando para hacer una ofrenda. 3 años preparando la ofrenda. Aunque eternamente ya era la ofrenda, pero hablando en términos, ¿verdad? Donde 3 años de ministerio, Él está preparándose para el cumplimiento y para presentarse como el Cordero de Dios, para ofrecerse como la ofrenda perfecta, para la expiación total. Su muerte en la cruz expió todos nuestros pecados. También a través de su sacrificio hay una nueva alianza. Su sacrificio inaugura una nueva alianza entre Dios y la humanidad. ¿Se acuerdan de eso cuando dice la palabra de Dios que aún cuando éramos pecadores el Señor murió por nosotros? O sea, Él no esperó que cambiáramos. Él se da como una ofrenda, como un sacrificio para que tú y yo estemos en relación correcta con Dios. Y esto lo hace Dios a través de Jesús, de nuevo, porque históricamente, y yo quiero que tú veas estas conexiones, es lo que yo quiero que tú veas. Lo hace por amor. No lo hace por necesidad, por amor. Jesús mostró que la verdadera adoración es un sacrificio. No es cualquier cosa. Por eso que esto cuesta. Por eso que hay gente que no le va a gustar. Caín dijo, mejor mato a... No. Y a veces puede sonar un poquito como exagerado, pero no lo es. Porque créeme que habrán personas que su corazón no tiene la capacidad para darle lo mejor a Dios. El egoísmo, la soberbia, el narcisismo, no le pueden dar lo mejor a nadie porque ellos son el centro de su universo y punto. Yo soy el centro de mi vida y punto. No me pida a mí que te dé nada a ti ni a nadie. Y si te lo doy es porque yo tengo un plan. You know what I'm saying? O sea, no porque yo quiero que tú lo tengas, es porque yo tengo no lo hacen porque tienen un corazón de adoradores. Vemos aquí que Jesús demuestra que la adoración es sacrificio, es obediencia a Dios. Pero también Jesús nos muestra que a través de su adoración, de su ofrenda, de darse, porque Jesús lo dice él mismo, yo doy mi vida, a mí nadie me la quita. Porque si se la quitan ya no es ofrenda. Aleluya. ¿Tú me entiendes? Si se la quitan ya no es ofrenda, porque para que sea ofrenda, Él tiene que darla. Él tiene que por sí, no, a mí nadie me quita, yo doy mi vida. A mí nadie me la quitó, yo la di. Porque si no, no es ofrenda. Pero, ¿qué hace Jesús con esto? Que nos da acceso directo a Dios. Con razón dice la palabra que cuando Jesús muere, las cortinas en el templo se rasgaron en 2. ¿Se acuerdan el templo allá donde el sacerdote iba una vez al año y se metía atrás y llevaba la ofrenda y ya se rompe en 2 la cortina, dándonos acceso directo a Dios? Jesús elimina la necesidad de intermediarios, de ofrecer y de decir, porque ya tenemos acceso directo a Dios. Hebreos 4:16. Y como si eso fuera poco, mis queridos hermanos, la culminación de esto es la Eucaristía y la iglesia. La Eucaristía como
participación en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la expresión culminante de la adoración cristiana. En la misa los creyentes participan en el sacrificio de Cristo de manera sacramental. La Eucaristía es un memorial del sacrificio de Cristo, haciendo presente su único sacrificio, la ofrenda que Él da por amor, sacrificándose Él. Por eso que lo que nosotros vamos a misa, ¿verdad? Los participantes entramos en comunión con Cristo, recibimos el cuerpo y la sangre, entrando en una profunda comunión con Él, siendo saciados por Él, siendo totalmente llenados por Él. ¿Y qué dice el catecismo sobre esto? Nos dice que subraya la importancia de la Eucaristía como el corazón de la vida de adoración. Right? Oye lo que hace, subraya la importancia de la Eucaristía como el corazón de la vida de ¿qué? Adoración. Que eso fue lo que estamos hablando del principio en Génesis capítulo 3. ¿O no? Adoración. Jesús a través de la ofrenda llevándolos a ser adoradores. Caramba, es como full circle. Y dice el catecismo en el numeral 1367, dice, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. El sacrificio perfecto. Dice también que es fuente y culmen de toda vida cristiana. Fuente y culmen. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de esto, de la adoración? La adoración continua, que la Eucaristía es un llamado a vivir en adoración continua, ofreciendo nuestras vidas como sacrificio vivo a Dios continuamente. Romanos 12:1. También nos habla de unidad de comunión, que participar en la Eucaristía une a los creyentes en un solo cuerpo, la iglesia, fomentando la comunión y la unidad en Cristo. ¿Ven eso ahí? Y no solamente vemos eso acá, hay otros momentos en la Biblia, cuando hablamos de ofrenda y adoración, por ejemplo, Abraham y Isaac. Cuando vemos que Dios le pide un sacrificio, ¿verdad? Le dice, y aunque Dios no permitió que Abraham llevara a cabo el sacrificio, esta prueba demuestra que la disposición de Abraham a obedecer a Dios completamente. Nosotros nos entregamos completamente a Dios cuando lo visitamos y entramos en esta comunión en nuestra iglesia y participamos de la Eucaristía. Somos Abel, que le traemos lo mejor al Señor. Pero la pregunta es oye, cafetero, esta es la pregunta que te quiero traer. ¿Realmente tú le traes lo mejor a Dios? ¿Realmente le estamos dando lo mejor a Dios? Eso es lo que yo quiero hablar. O sea, quiero dejar porque ya, como dijo Víctor, voy a tener que hacer parte 2 de esto. Pero quiero dejarlo con esto. ¿Estamos realmente dándole lo mejor al Señor? Hemos podido ver la conexión entre cómo Dios, a través de Caín y Abel, estaba tratando de preparar sus corazones para ser adoradores a través de las ofrendas y el sacrificio, porque un día iba a llegar Jesús, el sacrificio, y que a través de Él ya no había que hacer más holocaustos ni más, o sea, que Él iba a ser el último sacrificio, pero que nosotros íbamos a seguir trayendo ofrendas, pero esta vez es al templo, ¿verdad? También en nuestra vida diaria, ¿cómo es tu vida una ofrenda a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo o tu hija, en tu trabajo? Mientras caminas en las calles y les pasa por el lado a la gente, ¿cómo tu vida es una ofrenda? ¿Cómo tu vida grita a Dios? ¿Cómo tu vida señala al cielo? Yo espero que esta parte 1, de alguna manera u otra, te haya ayudado o haya encendido en ti este deseo de ser ofrenda grata, de sacrificar, de dar lo mejor de ti. Porque esto era lo que Dios estaba tratando de hacer con Caín y Abel. Pero Caín no entendió.
Caín no entendió y es tan peligroso cuando nosotros no entendemos lo que Dios está tratando de hacer, porque luego nos creamos nuestras propias narrativas y construimos nuestras propias ciudades y sin querer hacemos más daño que bien, aún haciendo cosas que parecen que son buenas, pero no están alineadas con Dios, ni mucho menos con su propósito, ni con su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque sé, Señor, que de una manera u otra tú estás haciendo algo aquí. Estás hablando, estás recordando, estás marcando. Algo estás haciendo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a nosotros a darte siempre lo mejor. Aun cuando no tenemos fuerza, aun cuando a veces darte lo mejor significa sacrificar algo que no queremos. Ayúdanos, Señor, a siempre estar dispuestos a sacrificar lo necesario para que tú siempre recibas lo mejor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Ayúdanos, Señor, a entender y a valorar más y más y más el sacrificio, la ofrenda. Señor, que a partir de este día tú aumentes en nosotros la necesidad de dar más. A veces, Señor, pienso que no damos lo suficiente. Pienso a veces que damos lo necesario siempre y cuando es de beneficio para nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra y por tus enseñanzas que nos ayudan a conocerte mejor, a conocernos mejor, a mirar más adentro. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu gloria mientras digerimos todo esto que hemos recibido, Señor. Padre, toca nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, para que a partir de hoy seamos adoradores en espíritu y en verdad, dándote a ti siempre lo mejor y siendo personas capaces de sacrificar lo necesario para siempre darte a ti lo mejor. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Y si Dios quiere, la semana que viene hacemos parte número 2. Porque Víctor dijo, no, tú no vas a poder. Y yo siempre dije, sí, yo puedo. No puedo. Pero nada, un sacrificio. Sacrificamos para que tú el martes tenga el episodio nuevo. Por favor, escúchalo. Trata lo mejor posible de, si tienes que, escucharlo 2 o 3 veces. Y a ver cómo Dios nos ayuda la semana que viene para continuar esta conversación, que es tan importante. Espero que este fin de semana, o hoy o mañana, cuando tú vayas a recibir la Eucaristía, que tú pienses en este tema, en la ofrenda que tú le vas a llevar al Señor. En la ofrenda que también eres tú también. Y cómo debemos de guardarnos de tener un corazón como Caín, ¿verdad? El corazón de Caín que no supo entender lo que Dios estaba tratando de hacer. Pero tú entiendes porque tú escuchas Café con Cristo, si no te hagas. Tú no puedes decir que tú lo entiendes porque tú escuchas Café con Cristo. Bueno, mi gente, acuérdate, por favor, sigue nuestras redes. Sigue las plataformas y comparte esto con un cafetero. Otra cosa es que muy pronto vamos a tener sorpresa. Ya saben, ustedes prepárense. Sorpresa bien pronto. Yo creo que ya para la última fin de semana de agosto podemos anunciarlo, yo creo. Víctor, ¿qué tú crees? Sí, definitivamente tenemos que anunciarlo, pero ya, espérate tantito. Ya, llegué ya. Mi gente, también estén preparadas para el devocional de Adviento, que estamos también trabajando en eso. Esperando con café.
También estamos trabajando en un devocional para Cuaresma, los 40 días de poder, pasión y propósito. ¿Se acuerdan ustedes? Pero con otro nombrecito. Pero va a ser algo así, pero otro name. Another name. Bueno, mi gente, Dios te bendiga. Que tu vida sea de agrado para Dios y los demás. Y que conforme tú vayas creciendo y aumentando en gracia y misericordia, que el Dios del cielo te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Chao, chao.